de un interno. Se trata de Krishman Nizama Ponce, procesado por extorsión y quien permanecía bajo tratamiento psiquiátrico. Nuevos ataques que dejaron decenas de muertos amenazan la tregua en la Franja de Gaza. Este domingo Israel realizó ataques en la franja tras acusar al movimiento islamista Hamas de violar el alto al fuego. Subdirector del establecimiento penitenciario de Piura tras la fuga de un interno. Se trata de Krishman Nizama Ponce, procesado por extorsión y quien permanecía bajo tratamiento psiquiátrico. Nuevos ataques que dejaron decenas de muertos amenazan la tregua en la Franja de Gaza. Este domingo Israel realizó ataques en la franja tras acusar al movimiento islamista Hamas de violar el alto al fuego. Porque la ciudad de Ica ha sido el epicentro. Todos aquellos que estaban en Ica han sentido el movimiento al mismo tiempo. En el caso de Pisco sí ha sido algunos segundos después, en el caso de Chincha también, pero los que estaban también, ¿no? Claro, hemos estado con unos segundos de retraso en medio de esta onda. Lo que es interesante también es conocer hasta dónde se ha sentido, ¿no? Hay algunos reportes de Arequipa, creo que también han llegado a sentir la onda. En toda la zona costera, ¿no? Y más al sur, ¿no? De aquí hasta Huaral, digamos, se puede haber sentido esta intensidad del terremoto o de este sismo. Aquí en Ica, como bien mencionaba, se habla de Arequipa, en la zona de Camaná. Arequipa, ojo, que también es un departamento bastante sísmico, ¿no? Ahí también hemos visto que han habido algunos movimientos telúricos a lo largo de la historia bastante graves en Arequipa, en varios departamentos de Arequipa, y en este caso vamos a ver hasta dónde se puede haber sentido esta magnitud de lo que ha sido este sismo, ¿no? A lo largo de la historia, como te mencionaba al inicio del bloque, hemos visto también que la zona del Callao es una de las más perjudicadas casi siempre con un sismo, ya sea porque el epicentro sea en el mar o porque el epicentro es en el Callao. Y cuando ha sido en el Callao y ha sido de una magnitud de 8.8 o 9 grados, ahí es cuando el hombre acudió al retén para realizar una querella. Imágenes que son formados por... Imágenes que nos han llegado, observen allí como una duna, ¿no? Esta es, es una duna. En Ica sabemos que estos cerros son formados por arena muy, muy fina. Esta es la zona cerca de la Huacachina. Recordemos que el epicentro fue Ica, especialmente la zona de Ocucaje, y vemos cómo la duna se desplaza en una suerte de alud de arena fina. Y claro, genera muchísima preocupación, muchísima angustia, porque no sabes finalmente cuándo se va a detener, cuánta arena más va a caer. Y estamos hablando de la zona cercana a la Huacachina, una zona turística por excelencia, donde muchísimas personas viajan, no solamente en vacaciones largas, sino en pequeños fines de semana, en jornadas un poco cortas, en el caso de los que viven en la capital, por el fácil acceso que hay hasta Ica, ¿no? Así es, gran cantidad de gente que se desplaza, que está de paso. Pero hay que tener en cuenta, también, como hemos mencionado anteriormente, es importante, tanto en el caso de las inundaciones, de posibles desbordes de río, identificar cuáles son las zonas sensibles. Aquí se ha hecho muchas veces cuáles son los distritos o las regiones más sensibles a este tipo de movimientos, a un sismo. Sin embargo, no vemos que haya una campaña de las mismas alcaldías, en las mismas regiones, para brindarle información a las personas que viven en zonas especialmente sensibles en el caso de un sismo. Claro. Es decir, claro, tú no puedes saber cuándo va a ocurrir, pero puedes enseñar a la gente qué es lo que tienen que hacer en caso de un movimiento de ese tipo. O sea, tampoco se trata de que empieza a temblar y sales corriendo de tu casa. No hay ninguna preparación al respecto. Nuestra pregunta del día planteaba, ¿estás preparado? O sea, tienes una mochila de emergencia. Pero más allá de eso,
Si en casa tienes un adulto mayor, alguna persona que tiene una dificultad para poder movilizarse, si tienes personas que requieren algún medicamento, o sea, puedes ubicar sus medicamentos rápidamente. Si es que en tu casa hay tal vez un recién nacido o hay una gestante. Hay muchas personas que viven ahora en edificios, en condominios grandes. Los pasadizos, los corredores están libres. Muchas personas ponen las macetas, ponen las bicicletas, ponen los juguetes de los niños, los coches, una serie de cosas en los pasadizos que son realmente áreas comunes. Al momento que toda la gente, si es que todas las personas están en casa, salen apuradas, salen con miedo y no puedes utilizar el ascensor, esos corredores, estos pasillos están libres para que puedan salir. No, y también recordar otro detalle, les había hecho la mención que el simulacro multipeligro a nivel nacional estaba previsto para el 29 de mayo, pero revisando las fechas a nivel nacional de estos simulacros, porque se planifican a inicio de año, las fechas de los simulacros son en mayo, en recuerdo de lo que fue este terremoto devastador de Ancash, en octubre, en recuerdo de los terremotos devastadores que hemos tenido en octubre, y en agosto, en recuerdo del terremoto terrible que tuvimos en Ica en el año 2007. Pero uno se pregunta, ¿tiene que haber un gran terremoto con muchos muertos para que INDECI que tiene una dificultad para poder movilizarse? Si tienes personas que requieren algún medicamento, o sea, puedes ubicar sus medicamentos rápidamente. Si es que en tu casa hay tal vez un recién nacido o hay una gestante. Hay muchas personas que viven ahora en edificios, condominios grandes. Los pasadizos, los corredores están libres. Muchas personas ponen las macetas, ponen las bicicletas, ponen los juguetes de los niños, los coches, una serie de cosas en los pasadizos que son realmente áreas comunes. Al momento que toda la gente, si es que todas las personas que están en casa, salen apuradas, salen con miedo y no puedes utilizar el ascensor, esos corredores, estos pasillos están libres para que puedan salir. No, y también recordar otro detalle, les había hecho la mención que el simulacro multipeligro a nivel nacional estaba previsto para el 29 de mayo, pero revisando las fechas a nivel nacional de estos simulacros, porque se planifican a inicio de año, las fechas de los simulacros son en mayo, en recuerdo de lo que fue este terremoto devastador de Ancash, en octubre, en recuerdo de los terremotos devastadores que hemos tenido en octubre, y en agosto, en recuerdo del terremoto terrible que tuvimos en Ica en el año 2007. Pero uno se pregunta, ¿tiene que haber un gran terremoto con muchos muertos para que INDECI programe un simulacro para los siguientes años? En enero, febrero, marzo, abril, temporada de playa además, temporada donde mucha gente está con un potencial riesgo de alerta de tsunami. ¿Por qué no se planifican grandes simulacros? ¿Por qué no se realiza un gran simulacro a nivel nacional en una temporada de verano? Porque tiene que ser en todas las estaciones, en todas las temporadas, en todas las fechas. Tiene que ser de día, tiene que ser de noche, tiene que ser de madrugada, tiene que ser hasta inopinado, tratando de aprender como ciudadanos cuáles son nuestros errores en frío, para que en el momento de la emergencia, con el susto, con los nervios, con el sacudón, sepamos qué hacer y qué no hacer también. Así es, sobre todo en los colegios donde hay mucha cantidad de chicos. ¿Qué pasa con un sismo? Ha ocurrido, o sea, en pleno horario de clase, cuando hay muchos chicos que están en clase. Los mismos colegios tienen programado o saben cuál es el sistema de evacuación. ¿Qué es lo que pasa con los chicos si eso fuese de mayor magnitud? ¿Quién los recoge? ¿Quién pasa por ellos? La movilidad, en el caso de que algunos chicos vayan en movilidad, se activa de inmediato. ¿Quién va a ir a recoger a esos chicos? ¿Cuántos viven cerca de casa? ¿Cuántos no? Entonces, es todo un tema que cada pequeño grupo, en el caso de los colegios, las pequeñas empresas, fábricas, sepan qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué haces en una situación de emergencia? ¿Qué haces ante una situación de este tipo? Y dentro de las mismas familias también es importante activar un protocolo. ¿Quién se encarga de llamar a los colegios, de ir a recoger a los chicos en el caso de una familia que tiene más de un hijo? ¿Quién se encarga de hacer esto? Repito, ¿qué pasa si tienes en casa a un adulto mayor o una persona, un familiar que tiene dificultad para movilizarse? O sea, ¿quién se encarga de asistir a esta persona? Entonces, es importante, sí, es cierto que INDECI, el mismo gobierno se encargue de ver ese tipo de simulacros, de mecanismos de emergencia, pero también dentro de casa tenemos que... A ti también te llaman números de estos. Y ese es uno de los grandes problemas que han enfrentado países como Chile, Turquía, recordarás, hace unos años, con ese sismo 16 distritos que es toda la provincia y también en 33 distritos de la provincia de Yauyos, Lorena.
Te agradezco, Vladimir, muchísimas gracias. Importante que nos menciones todo lo que sucede a partir de un recuerdo vivo, un recuerdo que todavía está presente en todos aquellos que experimentaron el sismo del 2007. Cómo fue un sismo muy intenso, bastante largo además, que generó daños estructurales no solamente en Pisco, el epicentro, sino en toda la región Ica, en Cañete también. Recuerdo que mientras salía desde rumbo a la emergencia, veías destrucción y más destrucción. Cañete también la pasó muy mal, Vladimir. Fue uno quizás de la parte más afectada, sobre todo con casas con más de 100 años de antigüedad que sobrevivieron o se mantuvieron en pie al terremoto, y otras casas de construcción de 10 años, 15 años de antigüedad fueron mayormente las colapsadas. Pero así como eso ocurrió en muchas otras viviendas también fueron ya desaparecieron en el tiempo, y ese Cañete antiguo que tenemos aún en mente o en la memoria, ahora tenemos como una infraestructura urbana en diferentes distritos sobre todo, ¿no? Y también no olvidemos la zona alta, altoandina, porque Yauyos, al igual que Huancavelica con Castrovirreina, ha sido también otra de las partes más afectadas del terremoto del 2007, ¿no? Y es 19 años atrás que estamos hablando aproximadamente de eso, Lorena. Tal cual, Vladimir. Muchísimas gracias por tu reporte. Es importante conocer cómo se ha ido sintiendo y cuáles son los potenciales daños. Recordemos que tenemos infraestructuras muy antiguas, donde no necesariamente se hace el mantenimiento, y también mucho de autoconstrucción. O incluso aquellas construcciones, sí, formales, grandes, a veces nos terminan sorprendiendo porque no necesariamente revisten los más altos estándares de seguridad. Así es, y ese es uno de los grandes problemas que han enfrentado países como Chile, Turquía. Recordarás, hace unos años, con este sismo, edificios completos se vinieron abajo, y esto descubrió una red de corrupción dentro de las licencias para poder construir. Aquí en nuestro país vemos un boom inmobiliario en todo el país, y la gran pregunta es, ¿hay una certificación idónea? ¿Se está revisando los diseños de estos edificios? ¿Se están respetando los reglamentos que tienen que seguir, los lineamientos respecto a la cantidad de pisos, toda esta zonificación? ¿Eso se respeta? ¿Quién supervisa eso? O sea, la distancia, aunque no lo crean, la distancia de las columnas, el mismo material que se emplea, todo eso debe ser supervisado, y todo eso tiene que estar obviamente cotejado. O sea, todo eso tiene que estar ok antes que las personas vivan ahí, porque basta que uno de esos edificios se venga abajo. Nosotros lo vimos ya hace más de una década en Chile, con este terremoto en el que condominios nuevos se partieron en dos y se vinieron abajo como castillos de naipes. Y después se descubrió que hubo una serie de irregularidades en los permisos para construir. Esos son los trabajos, por eso la fiscalización municipal, que es la que se encarga de todas estas licencias, acaba siendo tan importante y necesaria frente a las emergencias. Gracias, Rolando, por la información que nos has traído de cara a acompañar. Bueno, hemos interrumpido la nota que estábamos presentando porque que empieza a moverse el suelo, empieza a moverse el techo, empiezan a sonar fuerte las ventanas. Lo primero siempre, mantener la calma, estar tranquilos, reconocer y recordar cuáles son las zonas de emergencia en el lugar donde estamos, ponernos a buen recaudo, saber que todos estos simulacros que ensayamos son los que tenemos que poner en práctica en estos momentos para evitar, en la medida de lo posible, que se generen accidentes. Accidentes porque nos ponemos nerviosos. Si hay personas adultas, mayores en casa, personas con movilidad restringida, pequeñitos, mascotas, también poder ayudar en este momento a que estén en zonas seguras. El temblor ya se calmó. Vamos a esperar que el Instituto Geofísico pueda confirmar cuál ha sido exactamente el epicentro, la profundidad, la intensidad, y a partir de esa información es que vamos a poder compartirla con todos ustedes. Si tienen su mochila de emergencia, ténganla cerca, ténganla allí siempre para poder mantener la información, y no se olviden, tampoco saturen las líneas. Si en este momento han experimentado el sismo y quieren saber cómo están, por ejemplo, sus hijos que de repente están en el colegio, tranquilos, no saturemos las líneas telefónicas. Todos los colegios, las escuelas, los nidos también tienen sus protocolos de evacuación, de mantener la calma para todos los pequeños. Así que, en todo caso, mandemos un mensajito. Si hay un delegado del salón, que sea ese delegado el que se trate de comunicar con el colegio. Pero
todo está en calma, todo está tranquilo. Acá por lo pronto en el estudio sentimos el movimiento, pero no fue con tanta intensidad. A veces los sismos pueden hacer más o menos ruido, ¿no? Era como un movimiento ondulante. Eso es lo que hemos podido experimentar, pero en todo caso vamos a estar pendientes de la actualización del IGP, que siempre a través de X suele inmediatamente colocar la data que nos confirme. Ahí lo tenemos y dice así: hora 12:57, magnitud 6.1, ojo, magnitud 81 kilómetros, no ha sido demasiado profundo. ¿Dónde? En Ica, 41 kilómetros al sur de Ica, región Ica. 6.1 sismo reportado a las 12:57. Acá en la capital, en Lima, se ha sentido con moderada intensidad. Por supuesto, vamos a estar contactando a nuestros corresponsales en la región Ica en breve para que nos puedan dar más detalles si este movimiento ha generado daño en estructuras, si ha generado, por supuesto, daños personales, que siempre es lo primero. Nos imaginamos que se activan los protocolos de emergencia, se activa el COEN, se activa el INDECI, las municipalidades también tienen que poner a su personal a cargo para justamente poder gestionar toda la emergencia. Es un sismo que se ha reportado hace solo minutos con epicentro en la región Ica. Les repito o les reitero la información ya confirmada por el Instituto Geofísico del Perú. Fecha y hora 12:57, magnitud 6. Imágenes que nos han llegado, primeras en volar cuando se dan estos eventos. Las mascotas también, a veces los perritos empiezan a ladrar, ¿no? Empiezan a ladrar de manera intensa y perciben esa onda expansiva, que en este caso no ha sido expansiva porque la ciudad de Ica ha sido el epicentro. Todos aquellos que estaban en Ica han sentido el movimiento al mismo tiempo. En el caso de Pisco sí ha sido algunos segundos después, en el caso de Chincha también, pero los que estaban también, ¿no? Claro, hemos estado con algunos minutos, unos segundos de retraso en medio de esta onda. Lo que es interesante también es conocer hasta dónde se ha sentido, ¿no? Hay algunos reportes de Arequipa, creo que también han llegado a sentir la onda. En toda la zona costera, ¿no? Y más al sur, ¿no? De aquí hasta Huaral, digamos, se puede haber sentido esta intensidad del terremoto o de este sismo. Aquí en Ica, como bien mencionaba, se habla de Arequipa, en la zona de Camaná. Arequipa, ojo, que también es un departamento bastante sísmico, ¿no? Ahí también hemos visto que Sí, estamos con el jefe del Instituto Geofísico del Perú para que nos pueda dar más detalles de lo que ha sido este sismo. Ingeniero Tavera, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Por favor, le pediría un balance a partir de este sismo que nos ha sorprendido a las 12:57. Bueno, el evento sísmico ha ocurrido 12:57. El epicentro lo hemos ubicado a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, con epicentro en continente. La magnitud estimada ha sido 6.1 y el foco ha sido a 81 kilómetros debajo prácticamente de la ciudad de Ica. Y eso ha permitido que en Ica y alrededores, ¿no?, el sacudimiento del suelo haya sido bastante intenso, lo cual ha derivado en que la población pues abandone rápidamente los centros comerciales, las viviendas, y a poquito mayores distancias se han producido deslizamientos en zonas de pendiente alta.
¿no? Y a distancias tan grandes como Lima, ya el sacudimiento del suelo se ha percibido de manera ondulatoria, ¿no? ¿Cuál ha sido la duración del sismo? Mire, cuando hablamos de duración, tendríamos que preguntarnos lo siguiente. Quiero saber la duración del proceso de ruptura, quiero saber la duración del registro del sismo, quiero saber la duración de la percepción de la población del sacudimiento del suelo. Si es este último, tendría que preguntarme, ¿usted estuvo en un edificio de 5 o 6 pisos? ¿Usted estuvo caminando? ¿Usted estuvo en un vehículo? ¿Usted estuvo en suelo duro o compacto? ¿O usted estuvo en suelo blando? Entonces, el tiempo de percepción del sacudimiento del suelo va a depender de dónde se ubica cada persona. Bueno, entonces no hay una cifra que como Instituto Geofísico ustedes emiten sobre la duración del mismo. Si estamos hablando de la duración de la percepción del sacudimiento del suelo por la persona, yo creo que eso va a ser bastante difícil de poder calcularlo o estimarlo. Ahora, ingeniero Tavera, buenas tardes. Le saluda Katia Gutiérrez, que yo quería consultarle porque hemos recibido además muchos comentarios de las personas que han sentido este movimiento telúrico. Seguramente usted se preguntará cómo se vivió el sismo en las calles. Vamos a ver las cámaras de seguridad que registraron el fuerte remesón con el que amanecimos y también cómo se vivió en la transmisión en vivo en la que estábamos con Pedro Tenorio en Latina Noticias Matinal. Amaneció en Lima y las calles temblaron. El miedo y descontrol se apoderaron de los ciudadanos. Salieron de sus casas gritando, pidiendo ayuda, rogando de que este sismo de magnitud 5.6 acabe. Durante nuestro noticiero en vivo en la edición matinal de Latina Noticias también quedó registrado el momento del sismo. Justo en ese preciso instante conducían Fátima Aguilar y Pedro Tenorio. Estamos viviendo ahora mismo Mucha un sismo, tranquilidad. mucha calma, por favor. Zona de emergencia, mochila de emergencia. Estamos viviendo ahora mismo Mucha un sismo, tranquilidad. mucha calma, por favor. Zona de emergencia, mochila de emergencia. Por ejemplo, estas personas que hacían cola para recibir su dosis de refuerzo les tomó por sorpresa. Esto sucedió afuera de un vacunatorio en Villa El Salvador, en donde esperaban desde la madrugada. A ellos no les importó perder su turno con tal de alejarse de los muros y postes. Corrieron hasta la pista, estaban asustados, temían que suceda lo peor. En esta otra toma más de cerca, vea cómo se juntaron. Estas dos señoras se cogieron del brazo pidiendo ayuda mientras todos esperaban que pase el movimiento telúrico. Pero no fue lo único. En otro lado de Lima, estas cámaras de ATE registraron el preciso momento en que los vecinos salen corriendo hacia la calle. Eran las 5:27 de la mañana, cuando los rayos del sol se asomaban por la ciudad. Se movían aturdidos de un lado a otro, en medio de la pista. Algunos tenían mercaderías en mano, mientras que otros se abrazaban para... Estas cámaras de ATE registraron el preciso momento en que los vecinos salen corriendo hacia la calle. Eran las 5:27 de la mañana, cuando los rayos del sol se asomaban por la ciudad. Se movían aturdidos de un lado a otro, en medio de la pista. Algunos tenían mercaderías en mano, mientras que otros se abrazaban para intentar protegerse de un posible derrumbe. También se observa el remesón en estos giros. Se movían aturdidos de un lado a otro, en medio de la pista. Algunos tenían mercaderías en mano, mientras que otros se abrazaban para intentar protegerse de un posible derrumbe. También se observa el remesón en estos jirones y avenidas cuando vehículos transitaban. Otro distrito que sufrió los estragos telúricos fue Los Olivos, en donde los postes de luz fueron sacudidos así. Las pistas tampoco dejaron de moverse por largos segundos. Algunos conductores apenas podían tener el control. Los parques también fueron captados en pleno remesón. Aquí vea cómo varios vecinos salen corriendo junto a la mascota para ponerse a buen recaudo. ¿Cómo saber la ubicación? Paredes inestables, muros que se han venido abajo, deslizamientos en la Costa Verde, varias viviendas dañadas.
Son solo algunas de las secuelas que nos ha dejado este fuerte temblor de 6.1 grados que remeció Lima y Callao cuando muchas familias estaban juntas por las celebraciones del Día del Padre. Este sismo ha generado miedo en la ciudadanía por la posible llegada también de un movimiento telúrico encima de los 8 grados, y esto nos deja también la lección de que debemos estar preparados porque un fuerte sismo nos puede sorprender en cualquier momento. Hay que salir, hay que salir. Tía, espera. ¿Estás filmando yo? Sí. Fueron momentos de pánico los que se vivieron en Lima tras un fuerte sismo que sacudió varios puntos de la capital. Esto acaba de suceder ahorita, después del sismo nomás. Ahí se ha caído toda esa pared, toda. Una mañana que debía ser de celebración por el Día del Padre se transformó en angustia y temor. Deslizamientos en la Costa Verde y viviendas parcialmente derrumbadas recordaron lo vulnerables que son ante la fuerza de la naturaleza. Estas son las imágenes del momento en que la tierra volvió a temblar. Y 35 de la mañana. El suelo empezó a temblar y grandes piedras empezaron a caer. Una inmensa nube de polvo cubrió la Costa Verde y nubló la vista de los conductores que pasaban por el lugar. Los autos aceleraron el paso para evitar la polvareda, pero no todos lo lograron. Lentamente este auto retrocede para así no quedar atrapado entre el polvo y la incertidumbre. Autos detenidos y bañistas asombrados ante este fuerte movimiento que por unos segundos paralizó la capital. Y esto nos deja también la lección de que debemos estar preparados porque un fuerte sismo nos puede sorprender en cualquier momento. Hay que salir, hay que salir. Tía, espera. ¿Estás filmando yo? Sí. Fueron momentos de pánico los que se vivieron en Lima tras un fuerte sismo que sacudió varios puntos de la capital. Esto acaba de suceder ahorita, después del sismo nomás. Ahí se ha caído toda esa pared, toda. Una mañana que debía ser de celebración por el Día del Padre se transformó en angustia y temor. Deslizamientos en la Costa Verde y viviendas parcialmente derrumbadas recordaron lo vulnerables que son ante la fuerza de la naturaleza. Estas son las imágenes del momento en que la tierra volvió a temblar. Y 35 de la mañana. El suelo empezó a temblar y grandes piedras empezaron a caer. Una inmensa nube de polvo cubrió la Costa Verde y nubló la vista de los conductores que pasaban por el lugar. A esta hora, sismo de regular intensidad sacude Cañete. Estamos en comunicación en vivo con Vladimir Rojas, que nos da... Por acá tenemos que seguir conversando.